Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 16, donde dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. El relato del cruce del mar de Galilea comienza con una precisión temporal, detalles habituales en Juan, por otro lado. Nótese que seguramente que la noche estaba cayendo cuando comenzaron la travesía del mar. El adjetivo expresa el momento de atardecer, no tanto el comienzo de la última parte de la tarde, sino el anochecer, que precede a la noche. Los sinópticos sabemos que los mismos discípulos habían sugerido a Jesús que despidiese a la gente congregada porque ya se hacía tarde. De modo que la travesía comenzó, según Juan, cuando el día había declinado y la noche estaba a punto ya de comenzar. Posiblemente la navegación empieza tarde, porque los discípulos seguramente esperaban que viniese Jesús. Es lo que se deduce en el siguiente versículo, en el que Juan dice que Jesús no había venido a ellos. No cabe duda que aquellos obedecieron las instrucciones de Jesús, pero no se dice que les mandase salir inmediatamente, pero sí es cierto que le había ordenado partir cruzando el mar. Dice este versículo: descendieron sus discípulos al mar. Nótese que, siguiendo las instrucciones de Cristo, los discípulos se hicieron a la mar cuando ya era casi de noche. Es notable observar que frente a la ascensión de Jesús al monte, se aprecia el descender de los discípulos al mar. Todo ello prepara al lector para lo que sigue en la travesía. Y Juan presenta a los 12 solos en el mar, porque el Señor no estaba con ellos. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. La travesía del mar en dirección a Capernaum se había iniciado cuando estaba cerca ya la noche. El relato presenta ya la situación cuando la noche había entrado. Es necesario tener en cuenta que en el mar de Galilea el crepúsculo es muy corto. Del atardecer con la puesta del sol se pasa rápidamente a la oscuridad de la noche. Se da, por tanto, a entender que era una noche oscura, tal vez con falta de luna y estrellas a causa de nubes que, arrastradas por el viento, cubrían el cielo. La travesía tuvo que haber comenzado en algún lugar de la parte oriental del mar de Galilea, donde había tenido lugar el milagro, y navegando hacia la occidental, en donde está situada Capernaum. Sigue diciendo este versículo: y Jesús no había venido a ellos. El problema que se presenta no es tanto el del ambiente que rodea la travesía, sino del hecho que Jesús aún no estaba presente con ellos. Es interesante apreciar que todos los detalles procuran resaltar la situación en que los 12 se encontraban, la soledad que el pasaje ofrece de un grupo de personas
sin la presencia de Jesús. El detalle de que no había venido aún a ellos no es otra cosa que el resultado del conocimiento que el escritor tenía del milagro que va a producirse. No había llegado a ellos todavía, pero vendría poco después. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: «Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba». Nótese que la descripción del momento es muy gráfica. Juan usa el verbo que expresa la idea de despertar totalmente. Esto es, el mar, que había estado quieto, es decir, dormido, despertó totalmente poniéndose en movimiento, es decir, agitándose, levantándose en temporal. El viento tenía que ser fuerte para que, por su soplo, el mar se embraveciese. El mar de Galilea, o lago de Genesaret, está en una depresión de unos 250 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Por tanto, los vientos, encajonados por las montañas y quebradas del oeste, pueden bajar sobre la superficie del lago y hacer que en muy poco tiempo se desencadenen grandes tormentas, o cuanto menos el mar se agite fuertemente, pasando rápidamente de la bonanza a temporal. Según el relato de los sinópticos, se dice que el viento les era contrario, como dice Mateo capítulo 14 y los versículos 23 y 24. Pero Juan se limita a decir que soplaba un fuerte viento, que encrespaba el mar. Para los discípulos, la situación del temporal, aunque grave, no era su mayor problema. El problema estaba en que Jesús aún no había venido a ellos. Es el problema de la soledad en todos los tiempos. Cuando no se siente la presencia del Señor en la vida, los problemas toman una dimensión muy elevada que convierte la noche en oscura. Por tanto, no debemos pensar que porque somos hijos de la luz y del día, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 5, no se va a hacer nunca noche con densas oscuridades, ya que también sabemos muy bien que lo mismo que hay días de radiante luz, también hay días de mucha oscuridad. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: «Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo». Dice la primera parte de este versículo que cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Desde que comenzó la travesía, había podido navegar, dice Juan, sobre unos 25 o 30 estadios. El mar de Galilea tenía una anchura media de unos 40 estadios, de modo que habían cubierto ya la mitad de la travesía. Por esa razón, los sinópticos dicen que estaban en medio del mar, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 47. Pero no es posible determinar el punto en que se encontraban, pero sí que muy posiblemente se habían separado de la costa la distancia que Juan indica. Sin embargo, nótese por otro lado que un estadio tiene aproximadamente unos 190 metros. Eso quiere decir que habían navegado 5 o 6 kilómetros mar adentro. Supone una navegación lenta. No se sabe si la barca tenía vela, pero la tuviese o no, con viento en contra no podía ser usada, así que la distancia la habían cubierto a fuerza de remo. Es por eso que la situación debería ser penosa,
puesto que los remeros tenían que estar cansados, remando contra el viento y en un mar encrespado. Marcos habla del resultado de esto y es que remaban fatigadamente porque el viento les era contrario. Entonces, visto lo visto, ¿por cuánto tiempo habían intentado superar el vendaval? Nada se dice, pero la fatiga estaba haciendo mella ya en ellos. El cansancio estaba haciendo presa en los marineros que casi no eran capaces de hacer avanzar la barca. Era la primera tormenta en el lago que enfrentaban, solos, desde que habían sido llamados por Jesús. En otra ocasión anterior, en medio del temporal desatado, el maestro dormía, pero estaba en la barca con ellos, pero ahora había quedado en tierra y ellos luchaban solos. Sin duda, no solo era el viento, sino que las olas que levantaba estarían anegando ya la nave, de manera que la situación era verdaderamente dramática. Si el viento les era contrario, hubiera sido suficiente con dar la vuelta a la barca y dejar que el viento lo arrastrara a tierra. Hay un gesto de obediencia en los discípulos. El Señor les había mandado ir al otro lado y ellos estaban cumpliendo el mandato que habían recibido. Sigue diciendo este versículo que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Nótese que en medio de esa situación dramática, una figura humana fue avisada por ellos. Era alguien que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Juan no da detalles del momento en que vieron a Jesús, pero Marcos dice que era la cuarta vigilia de la noche. Marcos capítulo 6 y versículo 48. El cómputo romano del tiempo dividía la noche en 4 vigilias. Significa que siendo la última de las vigilias en que se dividía, estaba ya cerca la mañana. Por tanto, toda la noche habían estado remando. Durante toda la noche Jesús había estado orando. Las oraciones de Jesús, cuando las hacía en la intimidad personal, no fueron cortas. Solo en el monte dedicó largo tiempo a orar al Padre. La primera vigilia era desde las 6 del anochecer hasta las 9. La segunda, desde las 9 a las 12 de la noche. La tercera, desde las 12 hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. El Señor acudió a ellos cuando faltaba poco para amanecer. Las vigilias anteriores habían sido agotadoras y, sin duda, estarían prácticamente extenuados. Pero, cuando todo estaba perdido para ellos, cuando las fuerzas se agotaban y el viento seguía dando impetuoso contra la barca, es cuando Jesús va a intervenir. Durante por lo menos 10 horas, los discípulos habían estado navegando en medio de la noche y de la tempestad, en dirección al occidente del lago. Cuando todos estaban al límite de su fuerza, Jesús vino a ellos. El Señor podía dejar a los suyos que pereciesen en el temporal. Su gracia lo movió a misericordia y corrió en su ayuda. Juan dice que vino aproximándose a la barca y caminando sobre el mar. El poder omnipotente del Hijo de Dios se pone de manifiesto nuevamente en este caminar milagroso. Dos cosas se destacan en el uso de las
apreciaciones de esta frase del relato. La primera indica la dirección del Señor. Vino a ellos, hacia ellos, literalmente acercándose a la barca. La segunda, la omnipotencia divina andando sobre las aguas. El mar encrespado que golpeaba contra la nave era camino firme a los pies del Creador. El viento violento que impedía avanzar a los remeros no es obstáculo para el caminar de él. Lo mismo era para el Señor caminar por los caminos de Israel que por las planicies llenas de hierba de la ribera del mar, como por las montañas o sobre el mar. Ya que la deidad de Jesús se manifiesta en cada momento de su ministerio, en cada expresión de sus palabras y en cada una de sus obras. Nadie como Él, en medio del entorno impactante, brilla con intensidad la dimensión de Cristo, que lleno de amor profundo por los necesitados discípulos, vino hacia ellos y lo hizo en el momento preciso, cuando ya sus fuerzas se habían debilitado y el temporal se había convertido en una amenaza para sus vidas. Algo más antes de pasar adelante. En todo el entorno se manifiesta el amor admirable del Señor. No cabe duda alguna que los 12 no eran merecedores de ser amados por Él, si se tratase de amar a personas perfectas. Pero ellos, los 12, eran muy imperfectos y además dudaban continuamente, tenían poca fe, no acertaban a entender bien quién era Jesús, pero la gracia no estaba orientada a perfectos, sino dirigida hacia pecadores imperfectos. Es por esa razón que ni la tempestad, ni la noche, ni el viento huracanado, ni las circunstancias adversas, por intensas que sean, impedirán que Él venga al encuentro de los suyos para ser su ayudador. Por una razón, les son muy queridos porque los amó eternamente. Por otro lado, nótese que las tormentas son frecuentes en la vida cristiana. Muchas veces comienza la travesía espiritual con un tiempo bonancible y cuando ha transcurrido un espacio se desata la tormenta y sobrevienen las dificultades. Las pruebas también, por otro lado, son habituales en la vida cristiana, pero todas ellas son necesarias para fortalecer la fe y conducir al creyente hacia la madurez espiritual, como dice Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4. En medio del conflicto, la fe sale enriquecida y consolidada para empresas mayores, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 6 y 7. De manera que el propósito de la prueba es aquilatar la fe, ya que las pruebas son la piedra de toque que manifiesta la calidad de la fe del creyente y son mucho más preciosa que el oro. La vida de fe es comparada con el precioso metal, es decir, el oro, y se demuestra que es más valioso que el oro, porque no perece ni se desgasta con el tiempo, sino que aumenta y se fortalece. El motivo de la prueba es purificar la fe y el resultado final de ella es una vida en la fe que lleva alabanza y gloria a Dios. El hecho de estar en el lugar donde Jesús desea no significa que haya siempre bonanza. Es interesante constatar que los discípulos estaban donde Jesús le había mandado.
que se esforzaban en seguir adelante, y sin embargo, la tormenta azotaba violentamente el barco, como si se tratase de impedir que ejecutaran la voluntad de Jesús. No es difícil encontrar testimonios de creyentes que encontraron grandes tormentas en el camino de la obediencia y que fueron enviados a misiones cuando Dios mismo sabía que sobre ellos vendría la tormenta. Las dificultades y aflicciones procurarán perturbar y disuadir en la obediencia al Señor, pero sin embargo, si Él ordena un determinado camino, hará posible que sea recorrido. Juan dice que, al ver a Jesús, tuvieron miedo. Según los sinópticos, los discípulos pensaban que era un fantasma, como dice Marcos capítulo 6 y versículo 49. Los discípulos creían en Jesús, pero no le estaban esperando. En medio de la tormenta, vieron a un hombre que caminaba sobre el mar embravecido y que se aproximaba a la barca. La visión era realmente algo sobrenatural. Todos los que iban en la barca lo vieron y la reacción es que aquello era una visión y no una realidad. En el momento en que llegó a la altura del barco, continuaba andando, como para adelantárseles. No podían ellos pensar que fuera el Señor, de modo que lo único que entraba en sus mentes es que se trataba de un fantasma, es decir, una visión no real. Para entender una reacción así, debiéramos situarnos en el entorno en que se estaba produciendo, ya que es muy probable que la luna estuviera todavía en el cuarto creciente, como correspondía al tiempo anterior a la Pascua, de modo que la luz no sería intensa. Además, el viento levantaría una cortina de agua que difuminaría cualquier cosa en el entorno. Por tanto, los 12 estarían viendo hacia delante, procurando divisar la costa a donde se dirigían, y en ese momento, acercándose al barco y caminando sobre el mar, aparecía el Señor. Para ellos no podía ser un hombre, porque venía caminando sobre el agua. La situación en que se encontraban había perturbado su corazón y llenado de inquietud su alma, lo que les impedía reconocer al Señor, que venía a ellos en medio del conflicto. Así ocurre cuando las adversidades de la vida saturan el pensamiento y el corazón del cristiano y de la cristiana. Las circunstancias hacen difícil la visión de la fe y no nos permite ver que en medio del mar embravecido de la vida que azota con violencia nuestra nave, Cristo viene a nuestro encuentro y lo hace conforme a su compromiso de estar con nosotros. En medio de las más intensas angustias, debemos esperar reconocer su presencia porque Él ha prometido estar a nuestro lado en esa situación, como así dice el Salmo 91 y versículo 15. No se debe cerrar el versículo sin recordar que los liberales, tomando la preposición con genitivo en lugar de traducirla como sobre el mar, lo hacen por cerca de, para decir que Jesús nunca caminó sobre el mar, sino al borde del mar, en la ribera cerca de la cual habían llegado los cansados marineros después de la travesía. La razón para hacerlo es sencillamente de negar la historicidad del milagro que Juan narra. Luego, el temor de los discípulos no era tanto el de ver a Jesús,
sin identificarle, sino el de encallar en la orilla donde él estaba. Todo esto es incluso menos creíble que lo que ellos pretenden negar. En ningún otro lugar de la Escritura se dice que alguien caminaba sobre las aguas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se habla de Dios haciéndolo. Cuando dice, en Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Salmo 77:19, el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El Creador de cielos y tierra, como dice Juan capítulo 1 y versículo 3, convertía en firme camino para él las encrespadas aguas del mar de Galilea. Todo en la vida de Jesús ha sido anunciado previamente por los profetas para que pudiera ser identificado cuando viniese a la tierra. Pero, a pesar de todo ello, los hombres no le reconocieron. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Los discípulos habían sentido miedo al ver a Jesús caminar sobre el mar embravecido. Al miedo de ellos sigue la voz del Señor alentándoles. En medio de la tormenta, su voz llega con claridad. El tono de su voz era, como siempre, afable, amigable. Las palabras de Jesús debieron haber sonado llenas de paz, como contraste con profunda inquietud y el temor que se había apoderado de los corazones de aquellos hombres. El yo soy, sin predicado, es un yo soy divino. La expresión tenía un alto significado para los que conocían la revelación divina de la palabra de Dios, usada tantas veces por Dios en el Antiguo Testamento. El Señor usó varias veces esa expresión, acompañándolas de distintos predicados con un gran significado, especialmente notorio en este Evangelio de Juan. Nótese, cuando dice «Yo soy el pan de vida», versículo 48 de este capítulo. «Yo soy la luz del mundo», capítulo 8, versículo 12. «Yo soy la puerta», «Yo soy el buen pastor», capítulo 10, versículos 9 y 11. «Yo soy la resurrección y la vida», capítulo 11, versículo 25. «Yo soy el camino», capítulo 14, versículo 6. «Yo soy la vid verdadera», capítulo 15, versículo 1. Esta es sin duda la fórmula de autorrevelación de Dios. De este modo, debemos entender las palabras de Jesús cuando habló a los discípulos en medio del temporal. Cuando el Señor dijo «Yo soy, no temáis», estaba usando la fórmula que Dios utilizó tantas veces cuando comunicó con su pueblo. «Yo soy» sería una expresión que más adelante produciría un conflicto entre el Señor y los fariseos, cuando éstos la asociaron con la deidad, como dice Juan, capítulo 8 y versículo 58. El alcance es sumamente importante, porque creer en Jesús como yo soy implica salvación y vida. Lo contrario trae como consecuencia la condenación eterna al morir en los pecados. Juan capítulo 8 y versículo 24. Los hombres escapan al destino de muerte cuando llegan a tener fe en Jesús como su yo soy. Esta expresión expresa la relación y eterna identificación entre el Padre y el Hijo. Ante el yo soy, aquellos enemigos que vendrán a prender
a Jesús en el huerto caerían a tierra. Juan capítulo 18 y versículo 6. Pero nada hay semejante a esto en todo el Nuevo Testamento, lo que obliga a entender que Jesús se manifiesta así en toda la dimensión de su deidad, expresada desde su naturaleza humana, subsistente al igual que la divina, en la segunda persona eterna de la deidad, es decir, el Hijo de Dios. Era el mismo Dios que había adelantado a tantos siervos suyos en el Antiguo Testamento, como se pueden ver algunos ejemplos en Josué capítulo 1 versículo 9, Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 6, Salmo 49 versículo 16, por citar algunos versículos. Jesús, con las mismas palabras, alentaría a los discípulos cuando estaban llenos de inquietud, como así muestra Juan capítulo 14 versículo 1 y versículo 27. De igual modo, esas palabras sirvieron para alentar al apóstol Pablo en su conflicto en Corintio. Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 9. Tomándolas más tarde, el apóstol Pedro animaría a sus lectores de su epístola en la primera carta de Pedro capítulo 3 y versículo 14. Aquí, las palabras del Señor ahuyentan el miedo para dar paso al gozo y a la calma. No estaban solos. Allí en medio de la tormenta, acudiendo en su ayuda, estaba el Señor. Los ojos de la fe no lo distinguieron antes. Las mentes ofuscadas en el problema supusieron que era una visión, pero las palabras del Maestro lo devolvieron a la realidad. Ellos estaban con Jesús y Jesús estaba con ellos. Cuando descubrimos en medio de nuestros conflictos, problemas, dificultades o tristezas, la presencia de Cristo, los temores desaparecen y la paz renace. Es el Señor el que produce tranquilidad en la intimidad del alma. Nada puede aterrorizar a quien tiene a Cristo, ni tan siquiera las perspectivas de la muerte, como así dice la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 22 y 23. La vida cambia para quien tiene depositada su confianza totalmente en el Señor. Y voy concluyendo ya con esto. Luego el Señor Jesús pronunció unas maravillosas palabras de consolación. Yo soy, no temáis. Si solo se tratase de un hombre, tendrían razones para temer. Pero Él es el poderoso creador y además sustentador del universo. Con alguien así cercano no había razón alguna para temer. Estimado y estimada oyente, el temor a perder el trabajo, el temor a perder la salud, la familia, el temor a la muerte, eran y siguen siendo en el día de hoy muy vigentes, muy actuales. Y esto no se trata solamente de una posición social de la persona, porque puede ser una persona poderosa, rica, o puede ser un pobre, ya que todos ellos sienten de una o de otra manera temores. Amigo y amiga oyente, pero sin embargo cuando se tiene a Cristo al lado, los temores se esfuman, es decir, desaparecen. Por ello, amigo y amiga oyente, yo te animo a que tú ahora puedas recibir a Cristo en tu corazón como tu suficiente Salvador. Para ello, si no lo has hecho antes, pues te animo a que ahora puedas orar conmigo una oración de fe y repite ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, reconozco delante de ti
que siento temores. Temores a varias cosas, pero el temor mayor que tengo es el que sin duda vendrá a mi vida, que es la muerte. No sé qué ocurrirá, pero yo sé que tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida. Yo lo creo. Ahora, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.